Viernes, 7 de febrero de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 202-9902. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto contra la resolución que negó modificar o sustituir la prisión preventiva justificada. El artículo 163 de la Ley de Amparo, en cuanto a los efectos que otorga a dicha medida, es inconvencional, al restringir de manera desproporcionada el derecho a la tutela cautelar. Inmerso en los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hechos. El quejoso solicitó al juez de control la modificación de la prisión preventiva justificada que se le impuso como resultado de la vinculación a proceso. La autoridad responsable negó tal petición, al estimar que no habían variado las condiciones objetivas que condujeron a su imposición. Esa negativa fue reclamada en el juicio de amparo indirecto y se pidió la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios para que la persona quedara en inmediata libertad. La jueza de distrito negó la medida en los términos solicitados y la concedió para el único efecto de que el peticionario quedara a su disposición por cuanto hace a la libertad personal, en el lugar en el que se encontraba recluido, y a la de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo, contra lo cual se interpuso recurso de queja, en el que a petición de parte se efectuó el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio de la norma aplicada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 163 de la Ley de Amparo, en cuanto a los efectos que prevé para otorgar la suspensión contra actos que afecten la libertad personal, como la negativa a modificar o sustituir la prisión preventiva justificada, es inconvencional. Al restringir de manera desproporcionada el derecho humano a la tutela cautelar, inmerso en los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución General de la República y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Justificación. El artículo 163 de la Ley de Amparo constriñe al juez de distrito a establecer como único efecto de la suspensión, en todos los casos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, distintos de los previstos en los artículos 164 a 166, que el quejoso quede a disposición de dicho juzgador solo en lo que se refiere a la libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento. A juicio de este tribunal, esa norma limita innecesaria y desproporcionadamente la facultad del juez para acudir a otro parámetro con el objeto de establecer, fundada y motivadamente, si el acto reclamado, a pesar de que incida en la libertad personal del quejoso, pudiera resultar inconstitucional desde la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Por lo mismo, si con base en ello es necesario otorgar diversos efectos a la suspensión, con el objeto de salvaguardar ese derecho humano de primer rango con un espectro más amplio al previsto, de manera acotada y taxativa, en la invocada disposición de la ley reglamentaria. Esto se considera, porque desde la concepción y el origen normativo del artículo 163 en estudio, se vedó la posibilidad de que el juez de amparo, de manera fundada y motivada, pudiera fijar la situación en la que habrían de quedar las cosas y adoptara las medidas que estimara pertinentes para conservar la materia del juicio hasta su terminación, como también para evitar daños de difícil o de imposible reparación al quejoso privado de la libertad personal, como por ejemplo lo autoriza el artículo 147 de la propia ley. Esto, aun cuando alguna de esas otras alternativas pudiera resultar conducente para proteger de mejor forma el derecho humano objeto de la litis constitucional, así como para garantizar la continuidad del procedimiento penal de origen, sin vulnerar de manera innecesaria la libertad del quejoso privado de aquella dentro del mismo. Lo anterior es inconstitucional e inconvencional, pues la limitante normativa de que se trata, desde su origen, buscó constreñir al juzgador federal de antemano para que al decretar la suspensión la estableciera siempre con efectos acotados si no pudiera dirimir, en principio, la existencia de otra solución jurídica que protegiera de mejor forma la libertad personal, sin demérito de la marcha normal y los fines del procedimiento penal de origen. En efecto, sin dejar de lado la finalidad constitucionalmente válida del legislador en cuanto a que debería otorgarse certeza y seguridad jurídica a las personas para evitar la multiplicidad y disparidad de criterios de los
juzgadores de amparo al decretar la suspensión de ciertos actos en materia penal, lo cierto es que ello es desproporcionado para lograr ese fin. Pues lo que mayormente debería buscarse a través de la medida cautelar de la suspensión es afectar lo menos posible a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues aquella es un derecho fundamental cuya restricción en un Estado democrático debe erigirse como la excepción. De ahí que la limitante legislativa inmersa en el artículo 163 de la Ley de Amparo, en cuanto a los efectos que prevé para la suspensión contra actos que afecten la libertad personal, deben aplicarse por ser desproporcionada para alcanzar el objetivo que buscó el legislador cuando emitió esa norma. Por tanto, deberá atenderse a las reglas generales previstas en los artículos 127, 128, 147 y demás aplicables de la ley de la materia. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 2 de 6. Registro Digital, 202-9866. Tipo, aislada. Actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión. No los constituyen las condiciones en que la persona se encuentra privada de la libertad, cuando son inherentes o connaturales a la prisión misma. Hechos. Una persona privada de la libertad en un centro de reclusión reclamó en amparo indirecto actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, derivados de las condiciones de humedad, poca iluminación y ventilación, así como temperaturas extremas a las que está sometida en su celda. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio, al no existir indicios de los cuales se obtuviera la certeza de los actos reclamados. Contra esa determinación interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no pueden considerarse como actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de reclusión las condiciones en que la persona quejosa se encuentra privada de la libertad, cuando son inherentes o connaturales a la prisión misma. Justificación. El artículo 5, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Si bien este precepto no ofrece un concepto respecto al derecho a la integridad personal, sí define algunos de sus principales aspectos, como son el que salvaguarda a la persona en su ámbito físico, psicológico y moral, así como que se prohíban algunas prácticas, como la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, además de que surgen ciertas obligaciones para el Estado, como tratar a las personas privadas de la libertad con el respeto debido a la dignidad humana. Doctrinalmente se ha establecido que trato cruel o inhumano es toda acción u omisión intencional, deliberada y no accidental, que cause serios sufrimientos físicos o mentales, o daños, o que constituya un grave ataque contra la dignidad humana. Debe considerarse una situación que traspasa esos límites racionales que, tratándose de una prisión, presupone la aplicación de una medida de esa naturaleza. La prisión misma está prevista constitucionalmente y, por ende, ni el sometimiento al acto material de la prisión, ni sus consecuencias connaturales o inherentes pueden estimarse actos crueles, inhumanos o degradantes, en tanto no excedan de lo racionalmente considerable como derivación lógica de las circunstancias en que necesariamente la estancia en prisión debe materializarse. Pues estas son inherentes a las condiciones de acondicionamiento posible y de repercusión natural de aspectos como la infraestructura, diseño, ubicación, seguridad y funcionalidad, entre otras, que a su vez se ven permeados por factores de clima, ambiente y localización dentro de un determinado país, territorio o ciudad. Esos aspectos específicamente concurrentes a la prisión como efectos ineludibles no constituyen actos crueles o inhumanos que, por el contrario, consisten en decisiones de crueldad intencionalmente producidas y que atentan contra la dignidad humana. Las condiciones de la estancia donde está ubicado el quejoso, como que haya poca iluminación o humedad, son aspectos que, dentro de lo razonable, no pueden considerarse como tratos crueles e inhumanos. Se trata de una circunstancia inherente a la prisión misma, de manera que cuando esa medida se encuentra justificada, al tener como consecuencia los efectos derivados de la restricción de la libertad, no puede obligar a que se lleve a cabo en condiciones distintas, pues ello implicaría exigir tratamientos de privilegio, cuya pretensión no tiene fundamento legal ni racional.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 202-9879. Tipo, aislada. Delito de desaparición cometida por particulares. El artículo 34 de la Ley General de la materia que lo prevé, respeta el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Al considerar que el artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que contiene el tipo penal respectivo, es inconstitucional por ser oscuro, impreciso e inexacto, y que resulta inconvencional por incumplir los estándares previstos en el artículo 3, en relación con el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 34 citado, que establece que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. Respeta el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación. La estructura del tipo penal aludido contiene una definición del delito de desaparición cometida por particulares, agentes no estatales, compuesto por una conducta objetiva como es la privación de la libertad cometida por cualquier persona, y un elemento subjetivo, como es el ocultar a la víctima o su suerte o paradero. De ello se advierten elementos inequívocos que permiten que el destinatario pueda comprender de manera cierta en qué consiste la conducta que se sanciona. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman vs. Uruguay, estimó que aun cuando el artículo 4 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Declaración de 1992, antecedente de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, no obligaba a los Estados parte a seguir estrictamente la definición contenida en la Declaración en sus códigos penales, si debían asegurarse que el acto de desaparición fuera definido de forma tal que claramente se distinga de otras ofensas como el secuestro. Ahora bien, el hecho de que el Estado mexicano haya armonizado su legislación para incluir el delito de desaparición cometida por particulares, agentes no estatales, sin integrar los elementos relativos a la negativa de informar sobre la suerte o paradero de la víctima, no implica que el tipo penal sea oscuro, ni que sea contrario al artículo 3, en relación con el artículo 2. Ambos de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ni al artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque la definición del ilícito se redactó de forma clara y sin lugar a dudas, pues sus elementos permiten que el destinatario pueda comprender de manera cierta en qué consiste la conducta prohibida y su sanción. Tribunal Colegiado en Materia Penal del 12º Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 202-9880. Tipo, aislada. Delito de desaparición cometida por particulares. Ineficacia del argumento de inconvencionalidad del artículo 34 de la Ley General de la materia, que controvierte la estructura del tipo penal respectivo por incluir un elemento subjetivo específico. Hechos. Una persona promovió amparo directo contra la resolución que confirmó la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. Al considerar que el artículo 34 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que contiene el tipo penal respectivo, es inconvencional porque introduce un elemento subjetivo relativo a la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero, cuando debió incluir solo las conductas relativas a la negativa de informar sobre la suerte o paradero de la víctima y su sustracción del amparo de la ley. Conforme a los artículos 2 y 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que es ineficaz el argumento de inconvencionalidad del citado artículo 34, que controvierte la estructura del tipo penal de desaparición cometida por particulares, por incluir un elemento subjetivo específico. Justificación. El precepto referido, al contener como elemento subjetivo ocultar a la víctima o su suerte o paradero, en la definición del ilícito de desaparición cometida por particulares, agentes no estatales, no perjudica al quejoso. Al contrario, la descripción de un tipo penal con elementos subjetivos implica un mayor beneficio para el reo que establecer solo elementos objetivos debido a la mayor carga probatoria que implica demostrar los primeros. Tribunal colegiado en materia penal del 12º Circuito. 5 de 6. Registro digital, 202-9889. Tipo, aislada. Pago de derechos para devolver del archivo un expediente a fin de obtener alimentos, se traduce en el cobro de costas judiciales prohibidas por el artículo 17 constitucional. Hechos. El juez en materia familiar impuso a la quejosa, en su calidad de acreedora alimentista, el pago de los derechos establecidos en el artículo 248, fracción V, del Código Fiscal de la Ciudad de México, para realizar la búsqueda, localización y devolución al juzgado del expediente en donde se condenó a su contraparte al pago de una pensión alimenticia a su favor. Lo que era necesario, a fin de atender las promociones de la acreedora encaminadas a obtener el pago de los alimentos en su favor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado determina que el cobro del derecho para la búsqueda, localización y devolución de un expediente judicial previsto en el referido artículo, cuando se impone como condición para atender las promociones de los acreedores alimentarios, constituye costas judiciales. Justificación. El artículo 17, segundo párrafo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe el cobro de costas judiciales, entendidas como el pago que se exige por la actividad que desarrollan los órganos jurisdiccionales del Estado. Esta prohibición es una medida protectora en favor de los particulares para acceder a los tribunales sin cargas económicas inhibitorias en el ejercicio de sus derechos procesales. Esta carga injustificada tiene lugar cuando quien solicita la devolución del expediente es un acreedor alimentario que pretende instar al juez familiar para lograr el pago de la pensión alimenticia fijada en su favor. Y se le impone, para poder acordar su promoción, el pago de un derecho para buscar su expediente, pues justamente es su situación de necesidad y apremio de bienes económicos lo que le conduce a acudir al juez. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 6. Registro digital, 202-9906. Tipo, aislada. Tercería excluyente de dominio mercantil. El artículo 1367 del Código de Comercio, al imponer a la persona tercerista la carga de acreditar ser dueña de los bienes que pretende excluir, no es inconvencional. Hechos. En la fase de ejecución de un juicio ordinario mercantil, una persona promovió tercería excluyente de dominio para que no se entregaran al actor a los títulos accionarios en disputa, la que se desechó de plano, al considerarse notoriamente improcedente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 1367 del Código de Comercio, al imponer a la persona tercerista la carga de acreditar ser dueña de los bienes que pretende excluir, no es inconvencional. Justificación. Si bien es verdad que las tercerías excluyentes de dominio tienen la pretensión de que se respete el derecho humano a la conservación del patrimonio de la promovente, también lo es que al plantearse, esta tiene la carga de acreditar que es dueña de la cosa litigiosa. De ahí que dicho precepto contiene una medida legislativa que persigue un fin constitucionalmente válido, en razón de que la afectación que puede producir en el juicio donde se haga valer la tercería, es que no se vulnere la seguridad jurídica de las partes al excluirse el bien solo en caso de que la persona opositora justifique desde el inicio de la tercería que es titular del derecho disputado en el juicio principal. Asimismo, es idónea para proteger el derecho humano a la seguridad del ejecutante y del ejecutado, ya que la justificación del dominio como presupuesto lógico jurídico a cargo de la tercerista también permite la protección del derecho humano a la propiedad del opositor, siempre que este último satisfaga esa carga procesal. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.